Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, que este tiempo sea un tiempo de oración. Muy apreciados amigos, saludos especiales. En el sábado de la Santísima Virgen María, en el año de la oración y en vísperas de la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. El programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas, sábado de la primera semana del Salterio. Celebra nuestra Iglesia Católica hoy la memoria de Santa Escolástica Virgen. Nació en el año 480 en Nurcia, Italia. Hermana gemela de San Benito fue Santa Escolástica. Se encontraron una vez al año para pasar juntos una jornada de santas conversaciones. Sobre la última visita, San Gregorio escribió: la santa, presintiendo que no lo volvería a ver, le rogó que no partiera esa noche sino el día siguiente, pero San Benito se sintió incapaz de romper las reglas de su monasterio. Entonces Santa Escolástica apeló a Dios con una ferviente oración e inmediatamente estalló una fuerte tormenta. 3 días después vio el santo el alma de su hermana Escolástica subir al cielo. Pensamiento josefino para la fecha. Buen Padre San José, te agradezco por haber cuidado a mi madre María mientras estuvisteis en la tierra. Esto lo dijo la sierva de Dios, Sor María Marta Chambón. Hola, soy Jessica Giraldo, invitada, artista, participante del gran concierto Voz al Cielo del próximo viernes 16 de febrero en la parroquia La Santa Cruz de Alcalá en Envigado. Totalmente invitados, la entrada es totalmente gratuita. Quiero que dispongas tu corazón y que por supuesto separes la agenda. Tendremos invitados como Richard Martínez, Ecos, Jael, Carlos Barrera, Jessica Giraldo quien les habla y un artista sorpresa. No te lo pierdas. Y bien amigos y amigas, vamos a entrar a un tema muy interesante, demasiado interesante. El tema de Nuestra Señora de Lourdes tiene mucho que ver, o todo que ver mejor, con María concebida inmaculadamente. Vamos a charlar con Luis Horacio Lora al respecto. El tema 1A de la humanidad, ¿cuál es? Dios. Dios. La Trinidad. Es el tema de temas. Pero aquello que la Trinidad, Dios, creó, viene a ser también, en segundo lugar, el gran tema. Dios creó al hombre. Hizo toda la creación, pero dentro de toda la creación creó unos seres racionales,
los únicos de la creación racionales. Naturalmente que tomamos caso aparte la creación del mundo terrenal, porque también la creación del mundo angélico, pues es creación, como hemos dicho. Dios creó los ángeles y naturalmente con toda la inteligencia aún superior a la nuestra, pero no hablamos de ese mundo, hablamos del mundo terrenal. Y en el mundo terrenal, las criaturas, nosotros, tenemos una que es la perfección de la creación, la Santísima Virgen María. Y como mañana es día de Lourdes, vamos a hablar de Nuestra Señora de Lourdes, Luis Horacio. Muy buenos días, queridos radioescuchas. Con verdadera emoción filial, religiosa, comparto con ustedes esta reflexión, esta oración en las vísperas de la aparición de Nuestra Señora de Lourdes. Ella misma se definió al preguntársele quién era. Ella misma se autodefinió. Yo soy la Inmaculada Concepción. Esta devoción es universal, y universal incluso en el tiempo, porque viene desde remoto tiempo, desde los orígenes mismos prácticamente de la Iglesia. Una comunidad muy querida entre nosotros, los franciscanos, fueron los abanderados prácticamente desde la época de San Francisco, que era devotísimo de la Virgen. Vemos cómo las imágenes de, por ejemplo, de San Francisco de Asís y de San Antonio de Padua llevan la camándula al cinto, porque eran devotísimos de la Virgen. Pero hay en el siglo pasado un santo extraordinario, víctima de la violencia y de la crueldad humana, y eso lo llevó a los altares. Estaba en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial y iban a matar a un reo que era padre de familia. Él, que conocía a sus compañeros, se ofrece su propia vida a cambio de ese condenado padre de familia. Le aceptaron el ofrecimiento y él murió por su compañero, por su prójimo, por su semejante, por ese otro hijo de Dios. Y hoy lo conocemos con el nombre de San Maximiliano Kolbe. Franciscano. Son las dos puntas, diríamos, desde el principio de la comunidad franciscana, se abanderan de la devoción de la Virgen Inmaculada y eso. Ahora, hay una cosa y es la siguiente. Esto fue para mediados del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial. Ya él había tenido la satisfacción, como toda su comunidad y como toda la Iglesia, histórico, del momento en que Pío IX declara el dogma de la Inmaculada Concepción. En nuestro medio colombiano y antioqueño tenemos ya unas connotaciones con la Virgen Inmaculada extraordinarias, que están, como quien dice, en la raíz de nuestra fe, de nuestra Iglesia colombiana y sobre todo antioqueña. La fundación de la ciudad de Santa Fe de Antioquia la hizo, como todos sabemos, el mariscal Jorge Robledo, español. Y en España era central la devoción a la Virgen Inmaculada. Estamos hablando del siglo XVI.
Y la fundación se hace finalmente donde está, en el lugar hoy donde está, la ciudad de Santa Fe de Antioquia. Y resulta que el acta que se conserva en los archivos de Indias, el acta de fundación de la ciudad, comienza en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, y de su madre, la Inmaculada Concepción. Pero hay una génesis allí, pues, llamémosla génesis, en la ciudad madre, en su fundación, fue consagrada a la Inmaculada Concepción. Lo llevamos entonces en los genes espirituales. Así es, así es. La basílica, que está en plena plaza principal de Santa Fe de Antioquia, que fue el primer templo que se construyó en territorio antioqueño y donde se celebró la primera misa en territorio antioqueño por un mercedario, es decir, por un sacerdote de una comunidad perteneciente y bajo la advocación de la Virgen de las Mercedes. Claro. Y sabemos qué quiere decir Mercedes, que es la que concede las gracias, la que concede los beneficios, la gran benefactora. Esa catedral hoy, Basílica Metropolitana, fue consagrada en 1837 por Juan de la Cruz Gómez Plata, el obispo de ese momento. Consagró la actual basílica que hay allá en Santa Fe de Antioquia, en la plaza, como decíamos, en honor de la Inmaculada Virgen María. Bien, Luis Horacio. Entonces vamos a hablar del vínculo de Lourdes con el misterio de la Inmaculada Concepción. Y es muy simple de entender, muy simple, muy histórico. La Inmaculada Concepción de María fue un pensamiento muy claro, muy definido en la historia de la Iglesia. Los fieles y el clero siempre confiaron y creyeron en que María pues había sido concebida de manera inmaculada. Es decir, desde el seno de Ana, María empezó, nunca tuvo relación con el pecado, desde su concepción fue inmaculada. ¿Qué pasa? En 1830, este dogma de la Inmaculada, este dogma o esta fe según la cual María es inmaculada, se creía unánimemente, prácticamente, pero no era dogma de fe, porque la Iglesia va avanzando poco a poco en sus, llamémoslo, estudios teológicos, que nunca se contradicen, sino que se superan cada vez más, se superan. Entonces, en 1830, resumiendo rápidamente, Nuestra Señora se aparece a Catarina Labouré, le pide acuñar una medalla, soy concebida sin pecado original. Un preanuncio, según el cual ya era tiempo de declarar el dogma, porque el estudio a profundidad venía desde siglos. Bien, en 1854, Pío IX, como nos lo acaba de recordar Luis Horacio, Pío IX proclama el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Previa consulta al episcopado mundial. No, claro, o sea, de toda la Iglesia. No, pero había un estudio de siglos. Bueno, ¿dónde viene a actuar Lourdes aquí? En 1858, la Santísima Virgen María se aparece a una niña llamada Bernardita, ignorante y enferma. Analfabeta. Y nadie le va a creer, menos el sacerdote párroco, porque la Iglesia es prudente. Nadie le va a creer que se le está apareciendo la Virgen. Pues el caso concluye en que una vez el sacerdote le dice a esta niña, vea, pregúntele a esa señora tan bonita que la está visitando a usted, dígale que quién es, pues, que aclare esto.
Nuestra Señora oye la pregunta de Bernardita y Bernardita escucha de labios de la Virgen: yo soy la Inmaculada Concepción de María. Bernardita no entendió absolutamente nada porque Bernardita era ignorante y era enferma y era analfabeta, y ese dogma lo conoció el mundo católico ilustrado de la época, los sacerdotes y los fieles que iban a la misa. 4 años antes se proclamó el dogma. Bernardita, ¿qué iba a saber de catecismo, de dogmas, de definiciones? Nada. Ella no entendió, creyó que era el nombre de ella seguramente. Pues fue donde el sacerdote le dijo: padre, me dijo la señora, esto está ocurriendo en Lourdes, ya en 1858. Le dijo: padre, la señora me dijo que ella era la Inmaculada Concepción. Hombre, el padre, que no creía, cayó de rodillas llorando, porque entendió, el Espíritu Santo le vino. Claro, esta niñita, ¿qué va a saber de esto? El padre sí, porque el padre era letrado. Hombre, hace 4 años se proclamó el dogma, y la Virgen vino a decirle a esta niña, confirmarle que así era. Esa es la historia de Nuestra Señora de Lourdes. Entonces, diríamos, hay 2 hitos, como 2 señales. Una antes del proclamarse el dogma. Sí, que fue en 1854, la Eso. proclamación. Pero antes la Virgen se aparece cuando la medalla milagrosa, Laure, pocos años relativamente 24 antes. años, 24 años. Se le Y se apareció proclama, en París, en exacto, la calle Roy de Bac. Entonces hay como un preaviso, como una afirmación, como una confirmación por parte del cielo Claro, a los seres humanos, a la Iglesia Católica, claro. con Santa Catalina María Laure. Laure, En Francia en Francia, París, se proclama el dogma en 1854 en Roma. en Roma, la Iglesia Universal, donde está la cabeza de la Iglesia, donde sopla el Espíritu Santo, de alguna manera, y en este caso con toda la fuerza. Hay que entender el término en radio, porque en radio nos podemos confundir. Ha dicho, es obra, no sobra el Espíritu Santo, sino que es obra del Espíritu Santo. Y a los 4 años ¿Lo confirma? lo vuelve la Virgen a confirmarlo A confirmarlo, y a dar directamente el nombre. claro. Al respecto, en estos nombres que ya hemos ido aquí barajando, volviendo a San Maximiliano Kolbe, Sí, entre sus escritos tenemos frente a la Santísima Virgen Inmaculada Concepción lo siguiente. recordemos que San Maximiliano Kolbe, que bien podría ser también patrono de las comunicaciones, podría ser nombrado así, lo decimos porque él fundó un movimiento, la Milicia de la Inmaculada. Exacto. Y este hombre de Dios, muy enfermo, fundó una revista mariana, la revista de la Inmaculada, que tuvo una circulación amplísima en su Polonia y seguramente en gran parte de Europa. Queríamos anotar eso. Entonces, queridos radioescuchas, estamos también, diríamos, bajo la protección de la Virgen y de su devoto, San Maximiliano Kolbe. Claro. Y este programa es un programa de difusión, como él trabajó también en la difusión Claro. escrita. Y nosotros, cuando tenemos problemas aquí técnicos o de otra índole, siempre le oramos a San Maximiliano Kolbe. Entonces, volviendo a los escritos que dejó San Maximiliano Kolbe, dice: oh Inmaculada, nos dirigimos a María con este título, puesto que ella se dio a sí misma este nombre en Lourdes. Lo acabas de explicar, Orlando, que a la pregunta, el cura, para comprobar
¿de dónde sale esta muchachita de que se le está apareciendo la Virgen? Pregúntele entonces quién es. Claro, Va y le pregunta y le contesta eso y le trae la razón. Y una niña que no sabía leer ni escribir, una niña enferma, pequeñita prácticamente, campesina. Pobre, enferma, ignorante. Y campesina. Y campesina. Viene y le dice, ella dijo que era la Inmaculada Concepción. ¿De dónde sacó esta niña ese término? No podía. Entonces dice, volvemos a repetir, Colbert dice, nos dirigimos a María con este título, puesto que ella se dio a sí misma este nombre en Lourdes. Soy la Inmaculada Concepción. Este nombre contiene muchos secretos, dice Maximiliano Colbert, que serán revelados con el pasar del tiempo, el cual significa que ser Inmaculada Concepción forma parte en cierta medida de la esencia misma de la Inmaculada. Claro, Porque cuando dice yo soy, se está refiriendo a su ser. Claro. El nombre nos define. En filosofía sería en la metafísica, en la ontología. Como hemos hablado ya en algunos programas, a la pregunta aquella de Moisés a la llama ardiente, que le pregunta de una forma personal, ¿quién eres cuando ves esa llama que no se acaba? Claro. Y la respuesta es personal. Soy el que soy. Yo soy el que soy. Y aquí, en otra dimensión personal, que ya es la Virgen, Claro. dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Claro. Eso es una identidad, una identificación y una identidad más bien, no entidad, sino identidad. Identidad. Preciosa, porque, a ver, sobre este dogma de Nuestra Señora de Lourdes, la Inmaculada Concepción, dogma no es la aparición, que no se nos vaya a entender mal. Dogma no es la aparición. La aparición de Lourdes usted puede creerla o no creerla y ni siquiera comete una imperfección, nada, porque eso no hace parte del contexto dogmático. Pero que María es Inmaculada, atención, si no se cree en la Inmaculada Concepción, se corre el gran riesgo de no creer en Jesucristo. Porque entonces Jesucristo nació de una mujer que hubiese tenido vínculos con el pecado, como todos lo tuvimos a través del pecado original. Cristo tenía que nacer como hombre, como Dios, pues infinitamente impecable, pero como hombre impecable. Y la pureza infinita de Cristo tendría que nacer de una que no tuviera pecado. Entonces, por eso Dios hizo a su mamá inmaculada. La hizo inmaculada. Uniendo lo que empezaste a decir sobre la Virgen María como criatura, y que nombraste también a los ángeles, porque también existen, Claro. Y son pero ese es otro orden. otro orden. En el orden de la Sobrenatural. creación material Claro, estamos nosotros. exacto. Y ella está por encima de todos nosotros, Sí. porque todos nosotros heredamos el pecado original. Sí. Y está por encima incluso de los mismos ángeles. Claro, es la reina de los ángeles. Claro, es que ningún ángel es madre de Dios, hombre. Entonces, qué honra para la humanidad que uno de nosotros, esta mujer, haya sido concebida en su ser, concebida sin mancha alguna. Sin mancha. Y por eso el ángel, cuando la saluda para la encarnación, le dice, salve, alégrate, llena de gracia. Llena de gracia porque estaba llena de Dios. Entonces, podríamos decir, después de Dios, María. Es que así es, Y no hay más. no hay más. Ahora, Todo lo demás ya es otra dimensión secundaria. así es.
incluso los ángeles. Y hay la teoría también de que los ángeles fueron sometidos a una prueba de reconocer, anticipándose en el tiempo, la grandeza y la santidad de María. Pues por eso la existencia de Lucifer, que sintió celos de que un ser humano fuera superior a los ángeles. Y que él tuviera que rendirle pleitesía y honor. Y por eso lo bajaron del estatus. O él mismo se bajó, cuando dijo, no serviré. No serviré. Pero no le serviría a María. Claro. Ahora, María no es diosa, ni nada que se le parezca, de ninguna manera. Simplemente María es como nosotros, sufrió, lloró, sintió. Y murió. Y murió o no murió, la iglesia no lo ha definido si se durmió o murió, porque hay una cosa muy hermosa, no tenía que morir porque no le debía nada al pecado, pero ella por parecerse a su hijo quiso morir. Pero no entró un segundo en corrupción. Y ese es un dogma. Y porque fue asunta a los cielos, en cuerpo y alma, gracias a Luis Horacio. El Centro María, Reina de la Paz, desea invitarle a disfrutar de 8 días de inolvidables vacaciones a la orilla del mar, en un lujoso resort de Santa Marta. Usted, a la vez, colabora con nuestra obra de evangelización, adquiriendo su boleta por solo 60,000 pesos, con apenas 2 cifras, sin ninguna serie. Además, el premio es para 2 personas, con 1,000,000 de pesos para gastos. Con mucho cariño les estamos invitando a visitar ABA Comunicaciones Pastorales. Ofrecemos los libros de siempre, las medallas, los registros, las estampas, el servicio de la Liga de la Misa. En fin, las camándulas tan hermosas para orar todos los días. A Nuestra Señora le decimos con el cariño de siempre y lo hacemos de la mano de San José. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Ya Dios se va.